porque no, porque hay cuentas impares. ¿Ya? Vamos a encontrar el segundo, lo voy a hacer acá al lado, como para que quede en esta fila. Aquí voy a poner el literal B. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué significa PPP? Precio de productor. Ok. No es PPPT, es PP. Precio de productor. Y PC es precio de comprador. Yo les sabía decir precio de cofactores, pero es precio de comprador. Ya, entonces vamos a determinar el ingreso interno neto. ¿A qué era igual el ingreso interno neto? A ver, ¿quién me dice? Eso yo les había enseñado. Nada. Nadie. El PIB, costo de factores menos las Menos depreciaciones. las depreciaciones. Ya, a ver, PIB. Voy a poner lo que ustedes me dicen. El PIB, el precio de Cofactores comprador o precio de cofactores, como yo les estaba diciendo anteriormente. ¿A qué era menos igual? las depreciaciones. Va a ser igual a PIB. Do- ¿A qué cosa? Y va a ser igual al valor que nosotros calculamos del PIB, que nos dio ¿cuánto? 5.540, ¿no? Va a ser igual Sí. al PIB. 5.630. 5.630. 5.000. 630. 630. Exacto. 5.630. El PIB. Y debemos encontrar. Ay, perdón, estoy poniendo mal. El B nos está pidiendo la GIN. Ingreso interno neto. Estaba poniendo mal. Esto es al precio de productor. El ingreso interno neto al precio del productor es igual al Producto Interno Bruto, mayúsculas, Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto a precio de comprador. A eso le restamos las depreciaciones y le restamos los derechos de importación. ¿Ya? Ese es el ingreso interno neto a precio del productor, porque el productor, para poder importar, ¿qué es lo que necesita? Pagar derechos de importación y qué es lo que tiene que ajustarse a sus depreciaciones. Y eso lo hacen las empresas. Por eso es que para el cálculo del ingreso interno neto, a precio del productor restábamos las depreciaciones y los derechos arancelarios. Entonces, ¿cuánto tenemos que salía? Voy a ponerlo acá. Aquí lo voy a poner directamente. Entonces tenemos el precio interno bruto a precio de comprador. Lo tenemos acá. Menos las depreciaciones. ¿Cuánto es el rubro de las depreciaciones? 210. 210. Menos los derechos de importación. ¿Cuántos los derechos de importación? 385. Sí, pero no lo encuentro. Aquí está. Ya, menos 385. Listo. Ahí tenemos. Tenemos encontrado el ingreso interno neto. ¿De dónde nace el ingreso interno neto? Del valor del Producto Interno Bruto a precio de comprador, que ya lo calculamos en el literal A, menos las depreciaciones, que ese dato es lo que indica el consumo de capital fijo, y menos lo que son los derechos de importación. ¿Ya? Teníamos, eso es el literal B. Ahora vamos a hacer el literal C. Vamos con el siguiente, el C. En el literal C, ¿qué nos pide? El gasto nacional bruto, gasto nacional bruto, a precio de comprador. ¿A qué es igual el gasto nacional bruto al precio de comprador? Va a ser igual al Producto Interno Bruto, a precio de comprador. Más o menos el YW. Exactamente. ¿Y qué significaba YW? ¿Ah? ¿Me se olvidaron? Ingreso neto de factores externos. Exactamente. Eso que dijo él. Lo que dijo él, así es. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos el precio bruto el Producto Interno Bruto a precio de comprador. Ahora vamos a ver los factores externos netos. ¿Qué valor será? ¿Cuál será este rubro de los factores externos netos? A ver.
Aquí. ¿Qué hacemos los pagos a factores productivos de no residentes, profe? Disculpe. ¿Cuál es? ¿Dónde dice? Un pago a factores productivos de no residentes. Este es, exactamente. Ese es el... Esa es verdad. Ese es, correcto. Está muy chiquito y si lo hago más grande después no queda en la pantalla. Ya, entonces, tenemos ya directamente todos los rubros. Lo que hacemos es calcularlo. Entonces, el Producto Interno Bruto, ¿cuánto fue lo que salía? Era, ¿dónde está el PIB? 5.630. Y va a ser más o menos ese 430. ¿Va a ser más o menos? Menos. Nosotros estamos recibiendo el dinero o lo estamos proveyendo. Le estamos Proveyendo. pagando. Estamos proveyendo. Entonces el Por dinero lo tanto, está saliendo está negativo. saliendo para el Ecuador o está ingresando para el Ecuador. Está saliendo. Saliendo. Es Bien. menos. Entonces va a ser menos, ¿no? Menos, sí. Entonces menos Negativo. lo de acá, que son los 430. ¿Ya? Y en total me sale ¿cuánto? 6.310. 5.000. 6.310. No, pues 5.200. Aquí lo calculé. 5.630 menos 430, 5.200. ¿Sí? No, pues, profe, el PIB de costo de factores no era... Es Ah, no, sí, sí, 5.630. 5.000 5.200, profe. es 5, a ver, déjenme ver. El PIC a precio de 5.130. comprador, el precio de cofactor es 5.130. Aquí está, mira, ¿eh? ¿Sí lo ves? Producto Interno Bruto a precio de comprador o precio de cofactores, ¿cuánto me da? 5.630. 5.630, estoy tomando este 5.630 menos los 430, que es el pago de los factores productivos de no residentes. ¿Sí? Entonces esos valores nos dan en total 5.200. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, profe. Sí. Ya. Sí, mister. Vamos a ver otra manera de calcularlo, porque si de repente dicen, chuta, yo no me acuerdo de esta manera, que es la manera más fácil, hay otra manera que también lo pueden ustedes calcular, si quisieran. Entonces, nosotros podemos encontrar que el gasto nacional bruto, caramba, el gasto nacional bruto, a precio de comprador, precio de cofactor, precio de comprador es igual, también va a ser igual al ingreso interno neto, al precio del productor, más las depreciaciones, más los derechos de importación, y más el valor de YW, que son los pagos a factores externos. Acuérdense que el valor de YW, de los pagos a factores externos, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué aquí estamos sacando a precio de comprador? Acuérdense que el precio de comprador nosotros hacemos el ingreso del productor, al precio del productor, y le sumamos las depreciaciones. ¿Por qué? Porque el productor no se va a quedar con el dinero guardado, se lo va a transferir al consumidor. Lo mismo lo que paga de las importaciones no se lo va a quedar guardado, lo va a transferir. Entonces, obviamente, el precio del comprador asume estos rubros. Cuando ustedes compran un artículo importado, están pagando dentro de ese precio los derechos de importación. Se los vienen englosados, no les dice que tanto rubro te corresponde a los derechos de importación, están incluidos. Por ejemplo, los cigarrillos, para las personas que son fumadoras, un cigarrillo creo que está costando $1, no sé, yo no compro cigarrillos, $1, dentro de... 40 centavos. Ya, 40 centavos, entonces usted fuma cigarrillos, por lo que veo. Bueno, entonces si cuesta 40 centavos un cigarrillo, quiere decir que el costo real del cigarrillo, yo dudo muchísimo que llegue a lo mucho 2 centavos, pero por los impuestos que hay, se dispara. Se incrementa el valor del cigarrillo, por este ejemplo. Entonces, aquí también ya tenemos cada uno de estos rubros. Nuevamente va a ser el ingreso interno neto a precio del productor, que ya lo habíamos calculado, que es los 5.035, más
La depreciación, ¿por qué? Porque ya la habíamos, acuérdense que el ingreso interno neto a precio de productor está restado a las depreciaciones, entonces tenemos que sumar las depreciaciones. ¿Dónde están las depreciaciones? Aquí, 210. A esto le sumamos los derechos de importación. ¿Dónde están los derechos de importación? ¿Dónde está? Acá está. Y le sumamos el valor negativo. ¿Por qué es el valor negativo? Porque estamos pagando. Y nos da exactamente lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Ahí tenemos, de cualquiera de las dos maneras, ustedes podían calcular el producto, el gasto nacional bruto a precio de comprador. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Vamos a hacer el literal D. Se dan cuenta que no es nada complejo realizar este tipo de ejercicios. Vamos al literal D. En el literal D, ¿qué nos solicita? El ahorro nacional neto. Ahorro nacional neto. Entonces el ahorro nacional neto va a ser igual al ahorro bruto menos las depreciaciones. Ahorro bruto menos las depreciaciones. Entonces, recuerden que nosotros cuando hablamos del ahorro bruto, lo podemos sacar de la inversión bruta, ¿no? Acuérdense siempre de esa paridad. Entonces, ya nosotros habíamos calculado el ahorro bruto, ¿cuánto nos daba? 410. Y le restamos las depreciaciones, entonces aquí simplemente lo puedo calcular de manera directa. El ahorro bruto tenemos al ahorro, que era ¿cuánto? 410, y esto se resta las depreciaciones, que si no me equivoco eran 210. Aquí, Sí, profe. 210, acá está. Nos da en total 200. Y ahí ya tenemos encontrado el ahorro nacional neto. Vamos a hacer el siguiente literal, que es el literal E. ¿Ya? En el literal E, que teníamos, determinen los componentes de la balanza de pago en cuenta corriente. Entonces, sabemos nosotros que el saldo de la balanza, ¿se acabó el tiempo? No, sí hay tiempo todavía. Saldo de balanza de pagos en cuenta corriente. ¿A qué va a ser igual esto? ¿A qué era igual el saldo de la balanza de pago en cuenta corriente? A ver, teoría, definiciones. El saldo de la balanza comercial, el saldo Saldo de la balanza comercial, ¿ya? el YW, que nunca me acuerdo el nombre, y el saldo de transferencias internacionales. Saldo más saldo de bienes Servicios, ¿no? y servicios. Bienes y servicios. Saldo de O bienes y YW. servicios. Ajá. Y esto es lo que se conoce como el YW, ¿no? Y los saldos de transferencias internacionales, los STI. STI. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, saldo de balanza comercial. Saldo de balanza, cuenta corriente, va a ser igual. Este primer componente lo voy a poner entre paréntesis. El saldo de la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones, ¿sí? Más, el otro componente también lo voy a poner entre paréntesis, que es el valor positivo o negativo del YW, más las saldos de transferencias internacionales. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos cada uno de estos rubros. El valor de las exportaciones netas ya lo habíamos calculado, ¿no? ¿Cuánto era el valor de las exportaciones netas? Menos 320. Menos 320, ¿no? Entonces aquí voy a poner igual, menos 320, más el YW era negativo, entonces va a ser en realidad que se va a restar más por menos, que era 430. Y el otro rubro que nos queda, ¿cuál es? El saldo de las transferencias internacionales. ¿Tenemos transferencias internacionales? Pregunto, ¿hay transferencias No. internacionales en el ejercicio? Creo que no. No, Dice No importaciones creo. totales, sueldos, superávit, pago de factores no productivos,
No dice por ningún lado que se está transfiriendo el gobierno del Ecuador al gobierno de China, al gobierno del Perú, al gobierno de Colombia, no dice por ningún lado. No. Entonces va a ser 0. ¿Ya? Tenemos 2330 menos. No. Menos 750, ¿no? Menos 430. A ver, aquí está. Sería menos 320 y menos 430. Menos. Ahora voy a hacerlo por separado. Exportaciones netas. Entonces sí tengo el valor del rubro. A ver. Exportaciones menos importaciones. Aquí voy a poner las exportaciones. Me da el valor de... Vamos a poner acá las exportaciones. 2.330, si no me equivoco, es la demanda externa. Las importaciones. Esto es igual. 2.650. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Exportaciones menos importaciones. Los 320 está bien. Teníamos el YW que me da Menos 430. menos 430. ¿Dónde está? Me pierde. Entonces aquí va a ser menos 430. Y el STI 0, no hay. Claro. O sea, ya me di cuenta que era lo que... no, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, no me di... Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si se dan cuenta. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Superávit en balanza de Superávit de balanza de pagos. Eso no es el saldo de la balanza en cuenta corriente, pregunta. La balanza de pagos. Sí. Ah, ya, entonces nosotros tenemos aquí el saldo, el STI, esto aquí no conozco este valor, pero sí tengo el saldo de balanza de pago en cuenta corriente. Ese dato sí lo tengo. En cuenta... Pero ese es el dato que se quiere hallar. No, mija. ¿Qué nos dice literal E? Los componentes de la balanza de pago en cuenta corriente. Entonces, ¿cuánto es el dato del saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente? Es 360. exactamente, es 360. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es despejar. Voy a tener que 360 es igual. Aquí voy a poner al un lado, van a ser el saldo de las exportaciones netas, que es menos 320, menos 430, más STI.